Inglaterra. Esto es Nissan Qashqai, con 5 estrellas de seguridad en Latin NCAP y Euro NCAP. Esto es Nissan Qashqai. Descúbrelo con disponibilidad inmediata desde $32,990. Esto es Nissan Qashqai 2024. Esto es Nissan. Soy Máximo Escaleras, pariente, compadre y amigo de los migrantes de mi tierra. Este 20 de agosto, nuestros compatriotas que están empadronados y habitan en el exterior ejercerán su derecho al voto de manera telemática. Si estás empadronado, inscríbete en www.voto-telemático.cne.gov.es y vota seguro. Pasa la voz a tus parientes y amigos. Inscríbete. ¿Qué esperas? Mi voto decide. ¿Y el tuyo? También. Consejo Nacional Electoral. Solo la extrema calidad de lubricantes Amalie te brinda protección en cada arranque y limpieza extrema en todo momento. Lubricantes Amalie, el que te recomendó tu viejo, tu pana, el de la cancioncita pegajosa. Amalie. De Estados Unidos para el mundo, los mejores momentos y kilómetros recorridos, solo los tienes con Amalie. El lubricante americano preferido en el Ecuador. Mejor de lo que tiene que ser. ¿Has pensado por qué tu dinero no trabaja tanto como tú? En Mutualista Pichincha creemos que tu dinero puede hacer mucho más por ti. Ahorra en nuestra cuenta rentable y recibe el 5% de interés. Porque no solo estarás haciendo crecer tu dinero, también podrás despertar con un capuchino hecho en casa. Ahorra en una cuenta rentable de Mutualista Pichincha y participa por una máquina de capuchino. El 5% de Mutualista Pichincha es tu mejor opción. Haz que tu dinero trabaje por ti. Mutualista Pichincha, 61 años y contando. Aplica términos y condiciones. ¿Buscas atención médica de calidad? Descarga la app de CIME para Android o iOS y accede a más de 50 especialidades médicas desde la palma de tu mano. Puedes agendar tu cita, consultar tus exámenes y revisar tus diagnósticos. CIME te cuida, la red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador. ¿Sabes qué hace tan flexible al nuevo ahorro flexible? Que tus ahorros ganan el 5% de interés desde el primer día. Tienes la libertad de retirar tu dinero cuando quieras, sin penalizaciones. Planifica tu futuro como quieras con el nuevo ahorro flexible, tan flexible como lo necesitas, con la confianza de Banco Pichincha. Actívalo desde pichincha.com o en nuestras agencias. Banco Pichincha, en confianza. Aplican términos y condiciones. Umbrella siempre te acompaña. En el parque, en la calle, en la oficina o donde quieras. Protectores solares Umbrella. Disfruta con la mejor protección. Umbrella, el protector solar más recomendado por dermatólogos. En Seguros Equinoxial durante 50 años hemos admirado cómo la gente se reta día a día para alcanzar sus sueños y metas. Iniciar un emprendimiento, terminar una carrera universitaria, formar un hogar, hacer realidad un gran proyecto. En Seguros Equinoxial sabemos que todos los sueños son alcanzables. Por eso te brindamos respaldo integral para proteger todo lo que te propones. Seguros Equinoxial, 50 años, ve por lo tuyo. Reducción total, cuida tu familia, con uno al día, todos los días. Reducción total, disfruta de la vida, con uno al día, todos los días. En la cerrajería ya ingresé como a los 18, 20 años. Gracias a Dios con esto he obtenido mis cosas, mis bienes. En mi préstamo fue de $3,000. Con eso compré todo lo que más necesitaba y me ha valido de mucho como para salir adelante. Visita la agencia más cercana y acceda a nuestros créditos productivos. Ban Ecuador, financia tus sueños. Gobierno del Ecuador. Autorización número 0312. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Tu vida se mueve rápido, por eso necesitas un SUV full como Ford Territory. Para cuidar a toda la familia te da la seguridad que necesitas. Estructura reforzada, 6 airbags y mucho más. Para estar a la vanguardia tecnológica, el sistema multimedia Touch con Apple CarPlay y Android Auto totalmente inalámbrico te permite estar en conexión siempre. Obsérvalo todo desde su techo panorámico y llega más lejos. Con su motor 1.5 Turbo EcoBoost que te da la potencia que necesitas. Ford Territory, la versión full de tu vida. Visítanos en nuestros concesionarios y programa tu test drive. Ford, Quito Motors. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes.
8:21 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados: el doctor Rodrigo Ibarra, académico actuario, miembro de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social; el doctor Manuel Vivanco, ex miembro del Consejo Directivo del IES. Les invitamos para analizar cómo darle sostenibilidad a una reforma al sistema de pensiones. Hay una propuesta que una comisión interdisciplinaria realizara luego de recabar opiniones, que está para el debate, y es bueno profundizar en este debate para que se dé sostenibilidad, se enfrente la carga fiscal, que haya equidad, que esto permita dar certidumbre a un sistema de pensiones en un modelo que vive el Ecuador de reparto. Revisábamos un análisis que publicara la revista de Vistazo de Guayaquil y que da cuenta precisamente de esta situación. Quisiera empezar con el doctor Rodrigo Ibarra. Doctor Ibarra, ¿cómo enfrentar este tema que venimos hablando? Y es bueno profundizar y que haya conciencia en el país sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. Muy buen día. Buenos días, Miguel, gracias por la invitación. Un saludo cordial para Manuel, que le hemos extrañado en estos últimos meses en estos eventos de difusión sobre temas de la seguridad social que conoce muy bien. En efecto, Miguel, esta propuesta hecha por la comisión encabezada por el economista Augusto Latorre cumplió su objetivo de poner a discusión un tema tan complejo como es la reforma del sistema de pensiones, que no solamente se lo está discutiendo en el Ecuador, en todo el mundo es algo de actualidad en vista de una serie de factores, tanto demográficos como relacionados con el hecho de que los países deben ir adaptando a las nuevas formas de empleo, a las nuevas condiciones laborales, sus sistemas de pensiones. Es decir, creo que esto es oportuno desde el punto de vista de que lograr una discusión, no tanto desde el punto de vista político, porque sabemos que estamos en un gobierno que está en los últimos meses y luego habrá un gobierno de transición y obviamente hay otros temas más importantes como son el de la seguridad nacional, que creo que le debe tomar más tiempo al gobierno para poder tomar decisiones ahora. Sin embargo, desde la Mesa de Estudios de la Seguridad Social y algunos aportes de carácter académico hemos visto que en la gran medida esta reforma lo que propone básicamente es volver al sistema que fue planteado en la comisión interventora, de un sistema híbrido con cuentas de plan de ahorro o de cuentas individuales que vengan a complementar al sistema de reparto. Pero me parece que también es fundamental el que ciertos requisitos sean entendidos que son necesarios irlos monitoreando, irlos ajustando a las nuevas realidades para que efectivamente el sistema permanezca en el tiempo. Yo tengo ahí un par de ideas que me gustaría comentar relacionado con el tema de la inversión a largo plazo, como son las inversiones forestales y particularmente lo relacionado actualmente con la posibilidad de explotar o no el Yasuní, que me gustaría desarrollar durante esta entrevista. Gracias, Miguel. Doctor Ibarra, le pediremos esa propuesta concreta. Bienvenido al doctor Manuel Vivanco, con la experiencia que tiene Manuel. ¿Cómo enfrentar esta situación del sistema de pensiones sin dejar de recordar que en el año 2015 se emitió la ley mal llamada de justicia laboral, que suspendió el aporte del Estado del 40%, que eso no va a sostener en el tiempo, pero le descapitalizó aún más durante 4 años y eso no se pudo reponer? ¿Acaso no es esta una bomba de tiempo y hay el riesgo de que pueda haber una implosión en el Seguro Social? Buenos días, Miguel, y igualmente para Rodrigo, con quien hemos estado en contacto, creo que 23 años en los temas de la seguridad social y en su campo específico actuarial. He estado participando en realidad en algunos temas y me interesa mucho el seguro social, el IES. A ver,
A mí me parece que este es el momento en que los ecuatorianos no podemos ser extremos desde ningún punto de vista, porque si no, no llegamos a ese gran acuerdo social que es el que estamos tratando de buscar. La comisión formada por el Ejecutivo, que me parece fundamentalmente por su líder y dos técnicos más, me parece muy acertada, porque lo que nos pone a disposición es una cantidad de fórmulas, de ajustes, de mecanismos que nos permitirían técnicamente, financieramente, no sé si actuarialmente, pero preparar un esquema, una institución que le dé lo que usted decía, Miguel, hace un rato, la sostenibilidad que todos queremos. A mí me parece que no. Quiero ser un poquito crítico para después ser más bien positivo. La comisión se ha enfocado fundamentalmente en el tema de pensiones, no ha tratado el tema de salud, y a mí me parece que hay una omisión enorme, Miguel y Rodrigo, que es no haber empezado por donde debió haber empezado, que es decir, cuánto le debe el gobierno al Seguro Social en deuda, cuánto le debe en inversiones, para saber, en inversiones el gobierno, me refiero al Estado en general, a través de los años y acumulado hasta la fecha, a la Seguridad Social, cuánto ha perdido o cuánto está por perder el gobierno a través de sus empresas públicas en las inversiones como aquellas de los fideicomisos mercantiles inmobiliarios y otros esquemas de inversión fallidos que ha tenido. A mí me parece que es clave transparentar primero esa situación. También tiene que transparentar, obviamente, los empleadores. Allá hay deudas de los empleadores, aportes no concretados, no pagados a favor de los trabajadores, pero también hay que saber cuántas empresas quebraron. Cuántas empresas quebraron, no porque quisieron, sino porque fue fruto de una hecatombe mundial que llegó obviamente al Ecuador por el COVID y después por las malas políticas económicas y laborales que tiene el país. A mí me parece que es importante que los trabajadores y fundamentalmente sus líderes, ¿no?, que son los que comandan los principios de pensamiento más experimentado, llamemos, se pongan en el plano del futuro, no del pasado, porque con el pasado estamos perdidos, sino del futuro. ¿Qué va a pasar con los que estamos afiliados, con los que estamos jubilados, con los hijos nuestros y con los nietos nuestros? Ese horizonte que en los estudios varios que ha hecho la empresa de Rodrigo Ibarra, entre otros, tienen que mirarlo al Ecuador de la Seguridad Social de medio siglo por lo menos adelante. Eso es lo que queremos ver. Yo creo que hay que sentar el ambiente político, social, como para que eso se dé. Yo creo que este primer gran paso de la comisión, con sus fórmulas, llamemos técnicas, es un buen inicio. Me parece que lo más grave está por venir. Me parece que hay que escucharlo, hay que sacar las cifras del gobierno. Allí solamente hay un acreedor y un deudor, no hay más gente. Es el Ministerio de Finanzas como deudor, y el director general del Seguro Social a través de los departamentos técnicos correspondientes, quienes saben exactamente cuánto les debe el gobierno, cuánto está invertido en el gobierno y cuántas empresas del gobierno han perdido la plata, ¿no es cierto? Saben el problema de la burocracia, de la enorme burocracia. Cuando yo estuve en el Seguro Social había 7,000 y al poco tiempo con el presidente Correa pasó a 30,000 empleados. Entonces uno empieza a preguntar, ¿dónde se ha ido la plata? ¿Dónde se han ido los recursos del IES? Cuando creíamos que íbamos a llegar a fondos, que en su momento fueron 4,000, llegaron a 6,000, a 9,000, a 15,000, y luego empezaron a consumirse. Es verdad, el tema de la demografía y todos los aspectos técnicos que se han dicho son correctos, pero si se hubieran hecho las cosas bien, el problema no sería de un futuro previsible a 2 años de vida, sino sería seguramente 4 o 5 que nos permita ir graduando y haciendo la división de pilares que la planteará o la ha planteado muchas veces Rodrigo y los actuarios, para poder convivir con 2 sistemas
que no nos roben a los actuales y les den futuro a los que vienen. Vuelvo con el doctor Rodrigo Ibarra. ¿Cuál sería la propuesta para sostener, para darle financiamiento? Bien decía Manuel Vivanco que siempre debió contarse con los balances actuariales al día, el estado del seguro social, las deudas que hoy se propone se establezca, es decir, sin la base cierta resulta difícil. Pero ¿cuál sería la propuesta de financiamiento para darle de alguna manera oxígeno al fondo de pensiones? La propuesta de financiamiento para darle oxígeno al fondo de pensiones y garantizar su sostenibilidad parte por el hecho de que tiene que combinarse una serie de medidas, unas relacionadas con un incremento progresivo de la tasa de aportación al sistema, porque comparado con otros países del Ecuador todavía una tasa de aporte a pensiones más bajas de la región. Por otro lado, tiene que la población entender que por algo en la ley del 2001 se puso este incremento progresivo de edad de jubilación, de acuerdo al artículo 185, y que no fue cumplido. Es decir, la población debió haber entendido de que cada vez se vivía más tiempo y por lo tanto una persona que tenía 55 años de edad y le faltaban 5, después decía, bueno, ahora ya van a ser 5, van a ser 6, y se preparaba, pero obviamente no se puede cambiar de la noche a la mañana los requisitos de jubilación como, por ejemplo, ocurrió en algunos países como Uruguay, que recientemente aumentó de 60 a 65 años, pero luego de un proceso de discusión y acuerdo entre todos los partícipes que estuvieron ahí durante un proceso de socialización y de conocimiento de por qué es importante la edad de jubilación. Y me parece que en el Ecuador, como dependemos también de este aporte del 40%, la Comisión también de manera adecuada, me parece que estableció el hecho de que esto no puede crecer de manera indefinida, porque si hoy representa cerca del 1.8, 2% del PIB, esto va a ir aumentando en el tiempo, y por eso que la Comisión quiso ponerle un tope que justamente habría que discutir si es apropiado el 3, por qué no el 3.5, por qué no el 4, pero justamente eso es lo que se hará una vez que se tengan ya los números, que me parece que la Comisión ha fallado en el sentido de con el Seguro Social, que nos comentaron que el IES pondría a disposición de los técnicos, la academia, las personas interesadas en estos temas, las bases de datos para poder hacer una serie de demostraciones, de comprobaciones, una serie de estudios. Hasta ahora no tenemos eso en la información que supuestamente por ley y transparencia el Fondo de Pensiones del IES tiene que cumplir. Entonces, yo estoy convencido que este tema del 40% es fundamental para el sostenimiento del sistema de pensiones. Pero si la Comisión ha planteado que hay un tope del máximo el 3% de la asignación que se daría al 40%, y yo estoy de acuerdo también que esto venía a ser algo regresivo porque ayudaba más a las personas que tenían más pensiones, sus pensiones más altas que las personas con pensiones bajas. Este límite del 3% significa sin duda que va a haber una disminución de lo que actualmente era parte de la obligación del Estado. Y el Estado ha sido en buena parte responsable de la crisis que tenemos por una serie de decisiones políticas malhadadas, malos manejos, corrupción. Y al ponerle este tope tiene que haber necesariamente una medida compensatoria. Porque cuando uno administra un seguro y tiene el pago de una prima, que es una obligación en este caso del Estado aportar con el 40% en el caso del IES y el 60% en el caso del ISPOL, si se coloca este tope del 3% significa que va a haber una disminución de sus obligaciones de aquí a 15, 20, 30 años. Y por lo tanto hay una medida compensatoria que a mí particularmente se me ha ocurrido la posibilidad de que si hemos hablado del hecho de que hay una discusión sobre si se queda o no el petróleo en Yasuní, yo particularmente me parece que en este momento hacer toda una campaña para esas inversiones importantes en Yasuní tienen un costo muy alto y a las chicas efectivamente le va a significar un peso enorme. Entonces, de esos dineros que se tomarían del Yasuní, deberían conformarse en un fondo, un fideicomiso que vaya para efectivamente darle sostenibilidad en el tiempo y evitar que los gobiernos de turno tomen los recursos como actualmente se ha dado.
¿Y qué es lo que propongo? Es que de este fideicomiso se vayan haciendo inversiones forestales para que efectivamente el Ecuador en algún momento sea un ejemplo en el mundo, como lo fue con el caso del canje de la deuda con Galápagos, para que buena parte de los fondos de pensiones se empiecen a invertir en reforestación y en forestación para que cuando se cosechen la madera esté ya posible de exportación, se puedan vender a países europeos y a todo el mundo, como son la balsa, la teca, el bambú, el pino. Si en el caso del tengan menos tiempo para aportar, porque ya están con los requisitos casi cercanos a los de jubilación, 10 años se le asociaría una especie forestal como el bambú y la balsa, que son muy requeridos por los países europeos y con un costo bastante apreciable, y para las personas que tienen 30 años, 40 años de todavía aportación, se le puede asignar, por ejemplo, al cultivo de la teca. En el caso particular de la empresa que yo dirijo, que es Actoria de Consultores, desde hace 15 años creamos un sistema que se llama el Fondo de Ahorro y Retiro, para que los empleados tengan un sistema complementario de la jubilación patronal, y ahora tenemos un sistema que funciona perfectamente bien. Tiene cada empleado alrededor de $20,000 en promedio, que es 10 veces más de lo que tiene el fondo de pensiones en cerca de más de 90 años de existencia, porque esto es manejado de manera correcta, de manera de diversificar las inversiones para que existan inversiones a mediano y largo plazo. Y una de las inversiones que a mí particularmente me parece la más apropiada es esta inversión que hicimos hace un tiempo en plantaciones de teca en la provincia de Los Ríos. Y ahora esa inversión ya está dando resultados, porque además hay organismos internacionales que pagan por la captura del carbono. Hay organismos internacionales que ayudan también efectivamente que los países estén en esta etapa de la lucha contra el cambio climático. Entonces, esta idea puede ser una idea loca, una idea muy romántica, pero creo que el Ecuador podría discutir el hecho de que si se requieren recursos para fondos de pensiones, poner en este fideicomiso que se hagan inversiones a largo plazo. De esa manera se quita a los gobiernos este interés de tomar esos recursos, como ha ocurrido en los últimos años, que se ha descapitalizado. Entonces sería muy difícil para los próximos gobiernos, por ejemplo, un absurdo. Entonces yo creo que estas son las discusiones que podemos, por ejemplo, poner a consideración de los grupos ecologistas, de los trabajadores, de los empleadores, para ver que efectivamente esta es una oportunidad. El Ecuador tiene que aprovechar de que es de los pocos países que todavía no ha reformado su sistema de pensiones y puede aprender de lo que hicieron bien otros países y de lo que hicieron mal otros países. Por eso me parece que la combinación del sistema multipilar que ha planteado la Comisión es lo más apropiado. Es decir, tener sistemas que tengan el reparto por un lado como financiamiento de la pensión y por otro lado un sistema de plan de ahorro o de cuenta individual. Doctor Rodrigo Ibarra, en su propuesta tendría que mantenerse la explotación petrolera y parte de esos recursos que genera iría como fideicomiso para el sostenimiento de las pensiones. Exactamente, pero con esta idea de que se compren tierras o se alquilen tierras, agricultores puedan sembrar árboles y de esa manera se luche contra el cambio climático, y cuando esos árboles ya sean con madera exportable, esos dineros nuevamente pasen al fondo de pensiones para pagar las pensiones de los jubilados de aquí a 20, 30, 40 años. Es decir, tenemos que cambiar nuestra estructura mental y tener otras ideas de diversificación de los fondos, porque actualmente el sistema tiene en el IBM apenas 6 o 7 mil millones de dólares. Sí, cuando debió haber acumulado un monto mucho mayor, como usted mencionó anteriormente, Miguel, por decisiones maldadas y equivocadas desde el punto de vista político, de la presión que existía del Fondo de Salud, que coincido con Manuel, que la Comisión no lo abordó, pero que creo que podríamos eventualmente aprovechar también para empezar a reformar ese sistema que está a punto de colapsar, un sistema en el que se reciben apenas 1.500 millones por año y se pagan más de 2.000 millones a una población cubierta que representa más de 3 veces las personas que pagan la...
Quizás el tema del Fondo de Salud es también enorme, que habrá que establecer también la deuda que tiene el Estado con el Seguro Social, pero la intención fue enfocarse primero en el sistema de pensiones sin dejar de lado el sistema de salud. Doctor Manuel Vivanco, usted decía lo más grave está por venir. ¿Cuánto error se ha cometido cuando bien recordaba el doctor Rodrigo Ibarra? Ni siquiera la ley del Seguro Social del año 2001, entró en vigencia en noviembre de 2001, se ha cumplido el artículo 185 que habla de la jubilación ordinaria de vejez, que establece que a partir del 2006 la edad mínima de retiro para la jubilación ordinaria de vejez, a excepción de la jubilación por tener 480 imposiciones mensuales, o sea, a los 40 años, no podrá ser inferior a 60 en ningún caso. Y en lo sucesivo, dice, cada 5 años, después de la última modificación, se revisará obligatoriamente la edad mínima de retiro. Hoy casi resulta una mala palabra el hablar del incremento de la edad para la jubilación, si con lo que se ha planteado el aumento del aporte de 30 a 35 años ha habido ya reacciones. ¿Cómo corregir esto? Aquí no hay fórmulas mágicas, sino buscar salidas concretas y viables frente a este hecho, doctor Vivanco. Sin duda, Miguel, tenemos que llegar a un acuerdo social, económico, laboral, empleador en el Ecuador. De lo contrario, este asunto se va a prolongar. La ley del 2001 planteaba algo muy interesante que fue anulada, mutilada por la Corte Constitucional de ese entonces, porque se planteaba el tema de la falta de solidaridad y otras cosas, y dejó una ley que era buena, que era muy buena, la dejó absolutamente mutilada. Esa mutilación produjo varios efectos. Primero, que ningún presidente de la República desde esa fecha hasta el día de hoy haya publicado, haya expedido, haya firmado un reglamento general a la ley. O sea, se deslindó de las responsabilidades de esa mutilación y dejó a los consejos directivos para que gobiernen con resoluciones. Yo diría, desde ese punto de vista ya fue una irresponsabilidad enorme de todos los gobiernos, los varios gobiernos que han venido desde en estos últimos 22 años. Eso primero, pero eso está ahí, la situación está al frente y tenemos la bomba de tiempo a la que usted y varias personas se han referido. A mí me parece que si no se complementa esta sinceración, esta información, esta auditoría de las obligaciones del Estado con el seguro, seguimos en la oscuridad, porque estamos resolviendo un problema en un cuarto oscuro, no sabemos qué hay ahí. A mí me parece que eso es lo que ahora tiene que venir una auditoría exacta, perfecta y al día, para saber dónde están los recursos del Seguro Social, ¿no es cierto? Y los huecos por donde se han ido. Yo creo que en eso la Comisión sí ha sido, yo diría, muy detallista y muy afanosa en perseguir aquellas fórmulas o aquellos pernos que estaban desajustados y que ha visto cómo ajustarlos. Por ejemplo, el tema de jubilarse a los 60, de afiliarse a los 60 y jubilarse, afiliarse a los 60 y jubilarse a los 70 y tener esas son pequeñas trampas que han tendido a lo largo los gobiernos últimos, que han ido formando agujeros como en un barco hasta que el barco o la canoa ha hecho aguas. Me parece que en eso está bien. Ahora decía, debemos regresar al tema de los números, de las finanzas y lo que bien anota Rodrigo, el mundo del portafolio de inversiones a los que él básicamente se ha referido. Ese es un mundo enorme en el cual el Seguro Social no ha querido a través de sus gobiernos, porque los que han manejado el Seguro Social en los últimos 22 años no han sido los trabajadores, sino con sus participaciones determinadas en la salud, los empleadores mirando un aspecto determinado de la globalidad del Seguro Social, pero básicamente el presidente, que no tiene otra función que un
miembro del consejo directivo más. Sin embargo de eso, ha sido el que ha tomado las decisiones, y ahí vemos el caso del señor González y su presencia en el Perú. ¿Por qué? Porque desde allí, desde el gobierno, se han tomado las decisiones erradas con responsabilidad parcial de los otros miembros del consejo directivo. A mí me parece, Miguel, que es también tiempo en que los trabajadores, por su lado, no con esas aspiraciones imposibles, porque allí no se logra nada, no la aspiración de lo perfecto, porque no hay nada perfecto en esta fórmula. Y también los empleadores busquen unos mecanismos que van a llevar incluso a cómo crear empleo, porque la base de toda esta enfermedad de la seguridad social nace, yo diría, si tenemos que encontrar enfermedades, nace primero del desempleo. Si no hay empleo, un empleo adecuado, un crecimiento adecuado, no se sustenta la base de la pirámide que todos hablamos, la base sobre la cual se paga a los jubilados. No hay aportes de los chicos para los grandes en el sistema de reparto. Por eso es que se está buscando el otro, que a mí me parece que es una conjunción, un complemento muy acertado, lo uno y lo otro, el reparto y el ahorro. Si es que no vemos mecanismos de inversión, nosotros esto lo planteamos, Miguel, hace más de 20 años. El Banco Mundial y otros organismos internacionales, la OIT, hay 2 libros de la Cámara de Comercio de Quito donde participamos planteando también el sistema de inversiones, porque se hablaba en esos momentos el Banco del Pacífico, este tema novedoso de la naturaleza y de la teca y todo. Son conceptos muy modernos, muy actuales, que van también con el desarrollo del país en otro ámbito. Se hablaba de la vía Quito-Guayaquil a través de los peajes y la restitución de una inversión. Mire, en el año 2003-2007 se hizo un paquete importante de inversiones en empresas privadas, cuando el presidente hablaba de que era una especie de saqueo de recursos del sector del seguro social al sector privado. Y fue todo lo contrario, porque la empresa privada sí genera rentabilidad a niveles que el seguro social, invirtiendo en CETES o en bonos del Estado, nunca ha podido llegar. El gobierno no ha pasado de pagarle 6.5, 6.8, 7%. El promedio del rendimiento en empresas AAA del sector privado, todos sabemos, supera el 20%. Entonces, ¿por qué no hay desatanizar el tema de la relación seguridad social, empresa privada, responsable y eficiente? Me parece que todas estas trabas que nos han metido mucho en estos últimos años, en la revolución ciudadana y todas estas manías con que han mal educado a la gente, creo que hay que desatarlas y volver a hablar, yo diría, técnicamente, como ha empezado la comisión, seguir con el tema financiero, buscar el tema de inversiones, hablar con los trabajadores que no sean extremos, ¿no? Porque ir con los empleadores que sean sinceros. O sea, yo quebré, puedo pagar la mitad, o hay un acuerdo de pagos para pagar eso en 20 años. ¿Por qué no hacemos eso? O sea, no se ha querido. Y mire el momento político que estamos viviendo. En los 2 meses o menos, el poco tiempo que tiene el gobierno actual, obviamente no podrá sino recoger los criterios. A mí me parece que hay que aprovechar una oportunidad espléndida en el próximo gobierno de transición, porque será ese gobierno el que sí logre podría y debería poner las cosas en orden, porque no tiene la expectativa de 4 años, y en 1 año y medio se podrían poner las cosas en orden si es que es un gobierno responsable y quiere solucionar un problema que sabe que le va a detonar esa bomba al gobierno siguiente, o sea, en 2 años más. Yo creo que estamos en un periodo histórico de la seguridad social tan importante como en el momento en que vivió con Isidro Ayora hace mucho tiempo, o cuando se reformaron las leyes en 1940 o en el año 1998-2000, y estamos ahora en el 2023-2024 para crear este nuevo marco, pero donde se junten todos los elementos que sí se necesitan para mirar
todo absolutamente claro. Creo que hay muchas ideas, están un poco, algunas claras, otras desordenadas, y los sectores participen más activamente de forma mucho más responsable, porque estamos tratando o de hundirnos con un sistema que es clave para más de 8 millones de ecuatorianos, más de 8 millones. La mitad prácticamente de la población ecuatoriana vive de una u otra manera al amparo del Seguro Social del Ecuador. Entonces, hay que eliminar esos focos cancerígenos, esas metástasis que se produjeron, como esta salud a los hijos menores de 18 años. No estoy hablando desde el punto de vista humano, porque allí todas las coberturas y toda la solidaridad se justifica. Estamos hablando de la financiación y cómo eso, bien hecho, puede durar en el tiempo y servir. Yo estoy de acuerdo que la salud pase al Estado. El Estado debería ser el encargado de la salud en el Ecuador, el seguro social fundamentalmente de las pensiones y de seguros menores como cesantía o seguro social campesino por la solidaridad. Incluso eso puede ir a otro lado, puede ir al Ministerio de Bienestar Social. Creo que esto podría ser muy grande y muy interesante siempre y cuando todos pongamos nuestro lado, nuestros mejores aportes. Hay gente muy valiosa que cada uno sabe hacer y ver desde su punto de vista, y creo que debería ser la minga de la solidaridad social en el Ecuador. Vuelvo con el doctor Rodrigo Ibarra. Hay problemas de fondo que no se han querido abordar y se ha llegado a una polarización. Por un lado, y esto no es nuevo, los problemas de fondo que otros países lo han afrontado. Bien se citaba esta mañana, Uruguay elevó la edad de 60 a 65 años de edad para la jubilación. En Francia, por cierto, hubo intensas protestas cuando se aumentó de 62 a 64 años. En el caso ecuatoriano ha resultado muy difícil cambiar eso. Igual, con un manejo técnico y transparente, subir los montos de aportación sobre la base de balances actuariales. Pero desde el otro lado, lo que se ha dicho, nada de esto. Y se esgrime algo que resulta muy difícil en la práctica. El que el Estado pague todo. ¿De dónde va a sacar el Estado tanto en sistemas de pensiones cuanto en el sector de la salud? Siendo prácticos. Igual el tema de la transparencia, que debe ser una obligación permanente y un eje transversal en la administración del IES, y el combate y la erradicación de la corrupción. Sin embargo, estamos entrampados en eso. Por un lado, propuestas que no han sido formuladas, como el cambio de la edad para la jubilación, o el pedir que se cobre la deuda y se combata la corrupción. No vamos a llegar a ningún lado si es que no se aterriza en esas propuestas, doctor Ibarra. Exactamente. Aquí permítame darle dos ejemplos de un manejo adecuado, el uno en el IES y el otro en el sector de los profesores. En el IES funciona muy bien el fondo de cesantía. El fondo de cesantía actualmente tiene más de 10.200 millones de dólares, creo, acumulado, con el aporte que es de apenas el 2% del sueldo de cada trabajador. O sea, tiene mucho más del doble, bueno, un poco, el 60-80% más que el fondo de pensiones. El fondo de pensiones que se nutre con el 11.06%. Entonces, cesantía, ¿por qué ha venido creciendo? Porque hacen inversiones que son mejores que las que tiene el fondo de pensiones, y además porque cada afiliado sabe que si hace un control a través de su historia laboral de cómo va creciendo su fondo de cesantía, el momento que eso no crece, simplemente reclama y pide que le dé explicación el administrador de ese fondo, que es el IES. En el caso de pensiones eso no ocurre, porque el dinero es de todos y de nadie a la vez. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que la gente cree que no le afecta el hecho de que haya corrupción, que no le afecta el hecho de que no haya pagado el 40%, que no le afecta el que no se suba la edad de jubilación, cuando efectivamente todas esas medidas son las que vienen carcomiendo el sistema. Entonces, una idea es tener la posibilidad de que el IES dé una información oportuna, transparente, y en el que efectivamente cada afiliado sepa dónde está su dinero y cómo está invirtiéndose. Y el otro ejemplo es el del Magisterio Nacional. Acumula más de 400 millones de dólares.
Y ahí, por ejemplo, una discusión que se ha tenido con algunos dirigentes sindicales que creen que se está proponiendo en la comisión o en la mesa de seguridad social la privatización de los fondos de seguro social. No es así. Es manejar en forma particular esos recursos. El fondo de cesantía lo administra de esa manera. Presta a los propios profesores para la adquisición de vivienda, para la compra de vehículos, para poner un negocio, etcétera, y administrado bastante bien esos recursos. Esos son dos buenos ejemplos que debería, por ejemplo, el Consejo Directivo del IES decir, vamos a aplicar también en el fondo de pensiones. Y en lo que tiene que ver con salud, yo coincido con Manuel, en el hecho de que el sistema integral de salud es el que tiene que abarcar actualmente a lo que es el seguro de salud del IES, porque no tiene sentido que el seguro de salud del IES dé cobertura a una población de hijos de afiliados, de jubilados, con las enfermedades catastróficas sin recibir la contraparte, la prima correspondiente. Por lo tanto, esto más bien es un derecho que tienen esas personas, pero que se está transformando en una obligación del Estado. Entonces, si está transformándose en una obligación del Estado, de una vez por todas, decirle, pasemos del seguro de salud a la administración del sistema integral de salud a través del ministerio para que se compren de manera adecuada las medicinas, donde se ha detectado, por ejemplo, una corrupción flagrante en el tema de las subastas inversas, con economías de escala para que efectivamente hubiera mejor asignación de recursos, cuando con un grupo de personal médico mejor utilizado se pueda efectivamente garantizar que la población tenga una salud digna y como dice la Constitución. Y ese 5,16% que actualmente los afiliados aportan al sistema de salud, que vaya al fondo de pensiones, pero no todo al fondo solidario, porque tenemos que empezar a generar en los jóvenes la confianza en el sistema. Un joven debe empezar a tener que de ese aporte adicional que haga, una parte va a su cuenta individual o a su ahorro particular o a su plan de ahorro, de manera que cuando él llegue a tener los requisitos de jubilación de aquí a 30 años, sepa que de su pensión una parte es pagada por el Fondo Solidario y la otra por la cuenta individual. Y de esa manera, cuando esa persona vea que efectivamente puede vivir con esa pensión, se acoge a la jubilación a esa edad y a ese tiempo de aportación. Si cree que le hace falta aportar más, sigue extendiendo su aporte hasta cuando efectivamente el individuo, por su propia decisión, decida ya jubilarse. Yo creo que eso es lo que debemos nosotros discutir con los trabajadores, si tenemos que cambiar el sistema que a la fecha todavía no ha colapsado, porque todavía existen los recursos en el fondo de pensiones, pero eso está descapitalizándose. Como dije anteriormente, de los 7,000 millones, no creo que haya más de 1,000 millones en inversiones de corto plazo. Cuando el Estado se atrase nuevamente en el pago de las pensiones del 40%, van a seguir desinvirtiendo. Han desinvertido cerca de 8,000 millones de dólares en los últimos 8 años. Es decir, el fondo de pensiones no puede seguir subsistiendo sin un ajuste, una reforma que le permita, por un lado, tener recursos frescos con incremento adicional razonable del aporte que harían, por ejemplo, tanto los empleadores como los trabajadores, y un incremento progresivo en el tiempo de los requisitos de jubilación. Esa sería los trabajadores tienen que entender. Esa es una alternativa, y la otra es la que he propuesto, la del fondo que le escuché en un editorial del Mauricio Gándara, por ejemplo, proponer que el petróleo del Yasuní vaya a ir al IES, pero el mecanismo más apropiado podría ser a través de este fideicomiso y la inversión en árboles, que sería lo ideal. Doctor Manuel Vivanco, ¿cuál sería el escenario si no se toman las medidas como se ha venido postergando? Porque esto es insostenible de seguir así. Yo creo, Miguel, que se está desbrozando el camino. Y en la medida en que haya elementos técnicos como los que ya presentó la comisión, ya es un primer gran paso. Tal vez una diferenciación que todos deberíamos saber es que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una institución privada que tiene dueños. Los dueños son los trabajadores, los empleadores y los jubilados como ex trabajadores. El Estado allí entra como empleador por los miles de trabajadores en la burocracia, en el sector del Estado que hay, pero es una entidad privada. Y eso lo llamamos
seguridad social. Lo confundimos con un término más general que en otros países tiene otro nombre. Esa se llama en otros países el welfare state, el estado de seguridad, que acá lo tiene el Ministerio de Bienestar Social. Yo creo que si se hace bien esa diferenciación, ¿qué da el Estado, el gobierno, por los impuestos, por el petróleo, por todo lo que recibe, y entrega a sus ciudadanos más, incluso más débiles, aquellos que requieren la salud, con buenos hospitales? Porque este momento da lo mismo ir al Eugenio Espejo o al Carlos Andrade Marín, da lo mismo. Entonces, tal vez es mejor que el Estado tenga buenos Teodoros Maldonado Carbo o buenos Carlos Andrade Marín, y no tenga tantos malos mediocres del uno y del otro lado. Me parece que allí debe haber una determinación de especialización, de presentarse dentro de este estado de bienestar la salud, que es lo principal para seguir viviendo. Y este otro sistema, el que en cambio nos lleva hacia la vejez, hacia los 60, 70, 80 y hasta 85 años como promedio de vida y más que puede haber, porque la longevidad sigue extendiéndose. Exista una institución que tenga un futuro de 30 o 50 años, a través de todas estas fórmulas que se han dicho. A mí me parece que este rato el liderazgo del Ecuador está muy debilitado como para plantear una estrategia global que todos aceptemos. Me refiero a trabajadores, empleadores, jubilados, y gente joven, nuevas personas que no están cotizando a la seguridad social. Creo que son 4 millones de personas que trabajan y no cotizan, y que podrían cotizar si ven un futuro como este del ahorro que se ha planteado, o un mixto como también es el que se ha dicho. Creo que estamos en el camino, Miguel. Yo creo que deberíamos seguir avanzando en estos diferentes capítulos, porque si hay una salida, siempre hay una salida, ¿no? Recordemos en el año 1998, con la quiebra de la mitad de los bancos en el Ecuador, se fueron la mitad de los bancos a la calle, quebraron, y sobrevivieron bancos que hoy están fortalecidos después de 23 años. ¿Qué significó eso? Yo diría significó una tranquilidad, no solamente para el sistema de dolarización del Ecuador, sino para todas las personas que ya podían guardar sus ahorros medianos, pequeños o grandes en un banco, y que ahora han proliferado a través del mismo sistema. Lo importante es la oportunidad de estas reformas. Muchas gracias por el aporte al doctor Rodrigo Ibarra y al doctor Manuel Vivanco. Seguiremos hablando, porque lo importante es mantener latente la búsqueda de la sostenibilidad del sistema de pensiones. Rodrigo y Manuel, muy amables. Gracias. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muchas gracias. Les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El presidente de la República, Guillermo Lasso, lamentó profundamente los asesinatos de Agustín Intriago y Ariana Estefanía Chancay. El mandatario señaló que ninguna madre debería enterrar a sus hijos y ningún hijo crecer sin su padre, peor aún por un atentado criminal. El presidente señaló que Ecuador está de luto y se trabajará hasta encontrar a los responsables intelectuales y materiales del execrable crimen. Inicio de espacio promocional y publicitario. Siente la emoción de estrenar un carro nuevo. Llévate ya tu Chery Tiggo 2 Pro.